1961. Imaginen París, la ciudad de las luces, el amor y el arte. El optimismo de la posguerra estaba en el aire. Francia, bajo Charles de Gaulle, se estaba reconstruyendo, atrapada entre su pasado y su futuro. Sin embargo, bajo esta esperanza, se estaba gestando una tormenta, arraigada en el colonialismo y la resistencia. La guerra de Argelia fue una herida abierta en la sociedad francesa. En París, la comunidad argelina se enfrentó a toques de queda, controles de identidad y arrestos. El FLN, que luchaba por la independencia, organizó protestas que se encontraron con una represión brutal. Las tensiones alcanzaron su punto máximo en octubre de 1961, cuando el FLN convocó una manifestación pacífica. Las semillas de la guerra de Argelia se sembraron mucho antes de 1954. Argelia, bajo dominio francés durante más de un siglo, anhelaba la libertad. El FLN, formado en 1954, lanzó una guerra de guerrillas contra el colonialismo francés. La guerra se extendió a Francia, creando profundas divisiones sociales. París, a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, estaba al límite. La comunidad argelina se enfrentó a la discriminación y la sospecha. A pesar de los riesgos, se convirtieron en un centro del movimiento independentista, organizando protestas y enfrentándose al constante acoso policial. El clima de miedo era palpable, pero seguían resistiendo. La relación entre el FLN y la policía francesa era de animadversión. El FLN veía París como un escenario estratégico. La policía, bajo el mando de Maurice Papon, veía al FLN como un enemigo peligroso. Las manifestaciones que pretendían ser pacíficas se encontraron con una violencia impactante. Los días previos al 17 de octubre de 1961 fueron tensos. El llamamiento del FLN a una manifestación pacífica fue visto como un desafío. Maurice Papon movilizó a miles de policías. A pesar de la amenaza, la comunidad argelina se mantuvo firme. Al caer la noche, los manifestantes argelinos marcharon pacíficamente. La policía, bajo las órdenes de Papon, estaba esperando. La policía cargó contra la multitud, golpeando a hombres, mujeres y niños indiscriminadamente. Muchos fueron arrojados al Sena, transformándolo en un cementerio. La noche del 17 de octubre de 1961 se convirtió en violencia. La policía recorrió las calles. Su sed de venganza era insaciable. Los relatos de los testigos presenciales pintan un cuadro espantoso de la carnicería. La cifra oficial de muertos fue una mentira flagrante. Cientos de personas fueron asesinadas. Al amanecer, las autoridades francesas iniciaron un encubrimiento. Las calles fueron lavadas y los cuerpos retirados. Los medios de comunicación restaron importancia a la violencia, deshumanizando a las víctimas. La masacre puso de manifiesto la hipocresía del colonialismo francés. La mañana después de la masacre, París estaba sumida en un silencio atónito. La noticia se extendió y la versión oficial intentó restar importancia a la violencia. A pesar del miedo, estallaron protestas por todo París, que se encontraron con una fuerte presencia policial. La comunidad internacional reaccionó lentamente, empañando la imagen de Francia. Sección 2. Una verdad silenciada. La campaña de negación del gobierno. El gobierno francés, bajo el liderazgo del presidente Charles de Gaulle, se embarcó en una campaña sistemática para ocultar la verdad sobre la masacre. Los archivos oficiales fueron sellados, manipulados o destruidos. Los policías implicados en la violencia fueron protegidos de ser procesados, y sus actos se justificaron como una respuesta necesaria a una amenaza percibida. La masacre debía ser borrada de la memoria pública,
un oscuro secreto barrido bajo la alfombra de la historia. Los medios de comunicación, cómplices de esta conspiración de silencio, ignoraron la masacre o restaron importancia a su significado. Los periódicos, influenciados por la presión del gobierno y una atmósfera generalizada de miedo, publicaron versiones edulcoradas de los hechos, a menudo culpando a las víctimas argelinas de la violencia. La masacre se convirtió en un tema tabú, algo que no debía discutirse en la sociedad educada. Esta negación oficial, sin embargo, hizo poco para apaciguar la ira y el dolor de la comunidad argelina. Ellos sabían la verdad y se negaron a dejar que el recuerdo de sus seres queridos fuera borrado. La masacre se convirtió en un momento decisivo para la diáspora argelina en Francia, un crudo recordatorio de la brutal realidad del colonialismo y del arraigado racismo al que se enfrentaban en su patria adoptiva. Las familias de las víctimas, privadas de justicia y de un cierre, tuvieron que lidiar con su pérdida en silencio. Sus historias, silenciadas por el miedo y la intimidación, se convirtieron en parte de una historia oculta, transmitida de generación en generación como preciosas reliquias. La masacre, aunque oficialmente negada, proyectó una larga sombra sobre la comunidad argelina, un recordatorio constante de la vulnerabilidad y la amenaza siempre presente de la violencia. Sección 3. Cicatrices en el alma. La larga sombra del trauma y la desconfianza. Las cicatrices psicológicas de la masacre fueron profundas y se grabaron en la memoria colectiva de la comunidad argelina en Francia. El trauma de aquella noche, el terror crudo de la brutalidad policial y la agonizante incertidumbre de no saber el destino de sus seres queridos dejaron una huella imborrable. La confianza en la autoridad, ya frágil, se hizo añicos, reemplazada por una profunda sensación de sospecha y alienación. Muchos supervivientes de la masacre cargaron con su trauma en silencio, atormentados por los recuerdos de aquella noche. El miedo a las represalias, el estigma social asociado a ser una víctima y la falta de apoyo de las autoridades les impidieron hablar. La masacre se convirtió en un fantasma que atormentaba sus vidas, proyectando una larga sombra sobre su presente y su futuro. La masacre también tuvo un profundo impacto en las relaciones entre las comunidades francesa y argelina. Las tensiones raciales ya existentes se agravaron, alimentadas por la negación del gobierno y la complicidad de los medios de comunicación a la hora de silenciar la verdad. La comunidad argelina, que ya se enfrentaba a la discriminación y los prejuicios, se sintió aún más marginada y aislada. La masacre del 17 de octubre de 1961 se convirtió en un crudo símbolo de las promesas rotas de igualdad y fraternidad que Francia decía defender. Puso de manifiesto la hipocresía en el corazón de la sociedad francesa, revelando el profundo abismo que existía entre sus ideales y la realidad vivida por sus súbditos coloniales. Las heridas infligidas aquella noche, tanto físicas como psicológicas, tardarían generaciones en sanar, si es que lo hacían. A pesar de los intentos del gobierno por enterrar la verdad, el recuerdo de la masacre se negó a morir. La comunidad argelina, aferrándose a las historias de sus seres queridos, mantuvo vivo el recuerdo a través de historias orales, poemas, canciones y conmemoraciones privadas. La masacre se convirtió en un símbolo de su lucha por el reconocimiento y la justicia, un grito de guerra contra el racismo y la violencia de Estado. La lucha por el reconocimiento fue larga y ardua. Historiadores, periodistas y activistas, tanto franceses como argelinos, comenzaron a derribar el muro de silencio que rodeaba la masacre, desenterraron documentos de archivo, entrevistaron a supervivientes y desafiaron la versión oficial. Lenta y laboriosamente, fueron reconstruyendo la verdad, sacando a la luz los horribles acontecimientos de aquella noche. Sus esfuerzos, que se encontraron con la resistencia del gobierno francés y de una opinión pública en gran medida indiferente, empezaron a tener poco a poco un impacto. La publicación de varios libros y documentales sobre la masacre en los años 80 y 90 puso el tema en primera línea de la conciencia pública, obligando al gobierno francés a reconocer, aunque a regañadientes, su papel en los acontecimientos del 17 de octubre de 1961. En 1998, tras décadas de negación, el gobierno francés abrió finalmente algunos de sus archivos relacionados con la masacre.
Aunque muchos documentos seguían estando clasificados, la publicación de esta información supuso un paso significativo hacia el reconocimiento de la verdad. Sin embargo, la lucha por la justicia y el pleno reconocimiento continúa hasta el día de hoy, un testimonio de la resistencia de la memoria y del poder perdurable de la verdad. La masacre del 17 de octubre de 1961 es un crudo recordatorio de la capacidad humana para la crueldad y de la fragilidad de la paz. Sirve como un escalofriante testimonio de los peligros del poder sin control, el racismo institucionalizado y la supresión de la verdad. La negación, el silencio y la falta de rendición de cuentas permitieron que las heridas del pasado se enconaran, envenenando las relaciones entre Francia y su comunidad argelina durante generaciones. Afrontar el pasado, por doloroso que sea, es esencial para construir un futuro más justo y equitativo. La lucha por el reconocimiento y la justicia para las víctimas de la masacre de 1961 es un testimonio del poder perdurable de la verdad y de la importancia de la memoria histórica. Al reconocer los errores del pasado, honramos la memoria de quienes sufrieron y nos esforzamos por evitar que tales atrocidades vuelvan a ocurrir. Los ecos de la masacre de 1961 siguen resonando en la Francia contemporánea. Los problemas del racismo, la discriminación y la integración de las comunidades inmigrantes siguen siendo preocupaciones acuciantes. Los acontecimientos de aquella noche sirven como un crudo recordatorio de la fragilidad de la cohesión social y del potencial siempre presente de violencia y división. La lucha por el reconocimiento y la justicia para las víctimas de la masacre también ha arrojado luz sobre el legado continuo del colonialismo en la sociedad francesa. Ha obligado a reexaminar la relación de Francia con sus antiguas colonias y los retos a los que se enfrentan las comunidades inmigrantes procedentes de esos países. El debate sobre la identidad nacional, la integración y el significado de la ciudadanía francesa sigue configurando el discurso político y la dinámica social en la Francia actual. El recuerdo de la masacre de 1961 sirve como un crudo recordatorio de la importancia de la vigilancia en la salvaguardia de los derechos humanos y las libertades civiles para todos. Subraya la necesidad de una sociedad justa y equitativa que valore la diversidad, promueva la inclusión y garantice la igualdad de protección bajo la ley para todos sus ciudadanos, independientemente de su origen o procedencia. Al enfrentarse a su pasado, al reconocer las injusticias infligidas a la comunidad argelina en 1961, Francia tiene la oportunidad de construir un futuro más inclusivo y equitativo. Esto requiere el compromiso de abordar las causas profundas del racismo y la discriminación, promover el diálogo intercultural y la comprensión, y garantizar que la memoria del pasado sirva como catalizador de un cambio positivo. La responsabilidad de recordar la masacre de 1961 no recae únicamente sobre los hombros del gobierno francés, es una responsabilidad compartida, un deber colectivo de garantizar que tales atrocidades no se olviden nunca. Es un llamamiento a la acción para que todos los ciudadanos defiendan la justicia y denuncien los prejuicios. Educar a las futuras generaciones sobre la masacre es primordial. Al incorporar este acontecimiento en los planes de estudios escolares, al crear museos y monumentos que cuenten las historias de las víctimas, podemos garantizar que el recuerdo de esta tragedia sirva como una poderosa lección. Es esencial apoyar los esfuerzos para que se haga justicia a las víctimas y sus familias. La lucha por la justicia es un testimonio de la resistencia del espíritu humano, manteniendo viva la llama de la justicia, recordando el pasado y aprendiendo de sus lecciones.